Cordial saludo amigos, tutores y compañeros. Mi nombre es Isaac David Urbina, estudiante de la Universidad Abierta a Distancia UNAT. Tengo el placer de con ustedes explicar la tarea 3 de morfofisiología del aparato locomotor del curso Introducción a la morfofisiología animal. En esta ocasión tuve la oportunidad de trabajar con los compañeros Nayibe de Castillo Pacheco, Valentina Patricia Espinosa, Michelle Sofía Palacio y Ángel de Jesús Terraz. Presente a la tutora Cindy Dayana Nieves. Justificación es la parte donde vamos a argumentar las necesidades requeridas para definir cada paso que conlleva a la tarea 3, los cuales daremos a entender los puntos óseos palpables en bovino, equino, porcino y ovino y caprino y componentes del casco, proceso de conversión de músculo en carne y las diferencias de locomoción en las especies y explicar para cada caso la utilidad de producción animal. En los objetivos vamos a indicar 10 puntos óseos palpables en bovino, equino y porcino y ovino y caprino, y explicar los componentes del casco equino, enunciar proceso de conversión del músculo en carne, conocer las diferencias de locomoción en estas especies y nombrar y explicar para cada caso de utilidad de producción animal. En este caso, en la cual explicaré los procesos de conversión del músculo en carne. Como sabemos o conocemos, la conversión del músculo en carne es un proceso complejo que lleva desde el animal vivo hasta su transformación de alimento o hasta cuando se puede consumir. Esta estructura la han venido estudiando a lo largo del tiempo, pues el conocimiento del músculo es fundamental para poder entender las relaciones de sus diferentes propiedades en su empleo como carne. En este proceso de conversión o transformación del músculo en la carne se define por 3 etapas: el rigor o rigor mortis y post-rigor. El rigor, el rigor o fase de supervivencia del sistema nervioso, el rigor o rigor mortis es la que componen energéticos y el post-rigor es de la carne en la que se produce una desestructuración de la arquitectura muscular. En este caso me quise comprender y entender qué es el rigor. Entendí que el rigor en la fase donde se hace el sacrificio del animal, donde se hace el corte de la circulación sanguínea causada por el sangrado. Compartí con ustedes dos imágenes, las cuales una donde a la arteria carótida es la donde se hace el corte junto a la vena yugular. En esta otra etapa quise compartir con ustedes la producción de carne en el ganado vacuno, el cual donde es traído, donde se transporta, donde espera en el matadero, hasta donde se hace sacrificio. Después luego pasa al orio o refrigeración. Segundo, despiece y envasado. Por último, la preparación y el consumo. El rigor o rigor mortis es uno de los cambios de la segunda fase que se hace después del sacrificio de los músculos. Continúa contrayéndose y relajándose durante un tiempo. Pues en este caso, el rigor mortis presenta dos facetas principales, la cual es acortamiento y rigidez. El acortamiento se origina por la formación de enlaces cruzados entre los filamentos finos y gruesos y crean un estado de tensión continua en las fibras musculares, la cual se produce la rigidez. Las características
del músculo, del muslo o del músculo como tal. La rigidez es el grado de estiramiento del músculo y se determina midiendo cuánta varía su longitud sometida a un peso determinado. Por rigor es el tiempo de maduración y se presenta con el condicionamiento, refrigeración de la carne y se vuelve más tierna en tenderización. Es cuando comprende una serie de cambios bioquímicos estructurales que van transformando la arquitectura muscular y característica de su proceso. Es la maduración en la parte donde se producen compuestos desarrollados del flavor. El flavor es el término que se utiliza para designar la combinación del sabor, olor y de un alimento. Quise compartir con ustedes diferencias de carne por manejo, la cual en la carne de FD es una carne que se presenta en los animales que llevan el sacrificio con sus reversas de glucógeno muy mermadas. Las principales causas por esta merma en las reversas de glucógeno son los largos periodos sin alimento y situaciones de estrés de duración relativa a la larga de este sacrificio. En este caso de la carne de FD es cuando transportamos los animales de un pueblo hacia una ciudad y de una ciudad hacia otra ciudad. Ahí ellos se estresan y causa este tipo de carne. ¿Cuál es este tipo de carne? Este tipo de carne que tenemos por acá, que es un poco más negra que la que vamos a ver a continuación, que es la carne PSG. Es cuando los animales se someten a un estrés y muy agudo en los momentos mismos del sacrificio. En esta parte, esta carne es más clara, más pálida que estas dos comparadas a la natural, que la natural vemos que es más roja. pH en la carne. ¿Qué es el pH? El pH es una medida muy habitual en el cualquier laboratorio se analicen alimentos, tierra, abonos, donde miden acidez, acidez en ese producto, una escala. Esto se mide de escala del 1 al 14, de donde 7 mayor se considera un pH neutro y de menores a 7 se considera pH ácidos. ¿Cómo se mide el pH en la carne? Aquí vemos cómo ponen el pH. Aquí miren, ponen aquí en la carne y ahí miren el pHímetro de la carne. Esto es tanto en mataderos, en salas de especies como en laboratorios en los que se estudia la calidad de carne. En el pH se miden rutinariamente, cada 24 horas o cada 1 hora requiriendo la empresa. ¿Por qué se debe influir el pH en la carne? ¿Por qué? Porque hay capacidad de retención de agua y esto hace que nos dañe o valores demasiado ácidos. La proteína del músculo de toleración incrementa la pérdida del agua. Esto tiene como tres consecuencias negativas. La primera es una pérdida económica. La segunda es acumulación del agua en bandejas de presentación de carne. La tercera etapa en los hogares de la carne menos jugosa y en el consumo del consumo. Y su color es el pH demasiado, vamos a obtener la palidez. Ejemplo de la carne, pues aquí vemos la influencia del pH y cómo miden el pHímetro. Maduración de la carne. En este proceso de maduración de la carne están implicados los menos dos tipos de mecanismos dependientes de la temperatura del agua, los cuales son los sistemas enzimáticos y los modificados fisicoquímicos. Los sistemas enzimáticos incluyen las capas que son esenciales para facilitar la acción posterior de calpaínas o proteasomas que ayudan
obtener una mejor producción en el proceso de valoración del pH. Y las modificaciones fisicoquímicas que sufren el músculo post-mortem susceptibles de afectar el desarrollo de la maduración dependiendo del pH y conocen como consecuencia directa la capacidad de retención del agua en músculo. Bueno, compañeros, esto es todo lo que pude explicar o pude entender de la conversión de su proceso de carne en la utilidad. Muchas gracias.